otra vez. Espero hoy no tener demasiados problemas técnicos, la verdad, no como el otro día que no fue exactamente lo deseado. Han pasado un montón de cosas este fin, o sea, este entre semana. Muchísimas. Parece que el mundo se ha vuelto loco. Un montón de conflictos nuevos. Luego algunos pues, viejos parece que se han calmado, pero en estas situaciones no cabe confiarse. Primero, antes que nada, vamos a hablar del caso de Kirguistán y Tayikistán, porque como hemos podido oír recientemente en las noticias, pues son dos exrepúblicas soviéticas, sí, están en ese marco territorial postsoviético, que pues han iniciado un conflicto otra vez. Porque es evidente que todos los países que formaron parte de la Unión Soviética y ahora no, pues tienen problemas étnicos y territoriales importantes. Esto es primero porque, claro, si tú decides por 15 repúblicas cómo es más o menos el reparto territorial y no obedeces 100% al criterio que ellas puedan querer para el reparto territorial, pues va a haber problemas. Quiero decir, si ahora mismo desde Madrid se decidiera un reparto territorial entre las otras comunidades autónomas, pues a lo mejor le cogen un cacho de, no sé, de Galicia, que tiene mucha gente que es asturiana, entonces se lo quita, luego, y bueno, pues esa parte donde hay muchos asturianos en Galicia, pues va a tener problemas si en el futuro, al romperse todas las comunidades autónomas, hay un cacho de Galicia que está llena de asturianos, pues querrán unirse a Asturias. En fin, un lío. Aquí podemos ver un mapa donde se puede ver perfectamente cómo es más o menos este problema de fronteras, ¿no? Aquí vemos está Kirguistán, ¿de acuerdo? Y aquí abajo Tayikistán, que son los dos los dos protagonistas, vamos. ¿Cuál es el problema? Fijaos en la cantidad de enclaves que tienen un país dentro del otro. Este, por ejemplo, es de Kirguistán con Uzbekistán, que ahora mismo pues no viene al caso. Pero fijaos también por aquí Goruch, que es un enclave que está tayiko, que está dentro de Kirguistán. Hay en total dos enclaves de uno, ahora mismo no recuerdo, porque este tema no me lo he mirado tan bien como, no puedo mirarlo tan bien como me hubiera gustado. Hay dos enclaves de un país dentro del otro país y un enclave del otro país dentro del mismo. Lo explico fácil. Un enclave es un territorio con el que cuenta una nación, un país, dentro de otro. Que ese territorio está totalmente rodeado por las fronteras de otro país. Un ejemplo muy fácil para nosotros es Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla es territorio español y sin embargo está rodeado completamente por territorio marroquí. Por tanto, pues eso es lo que sería un enclave. Aquí vemos, hay varios enclaves y ahí está el problema de que las fronteras no se trazaron correctamente. Además de eso, por parte de la Unión Soviética, recordemos. Además de eso, la Unión Soviética también tenía un poco de manía de enviar a habitantes de un lugar a otro, mezclar etnias y sobre todo poblar de rusos todas las zonas. Por ejemplo, tú en la Unión Soviética cuando estudiabas, la educación hasta universitaria era gratuita, pero a cambio tú tenías que acceder a vivir donde a ti te dijera el gobierno. Es decir, si tú vives en Cádiz, por ejemplo, te sacas una carrera, es como si España dijera, pues tú vas a vivir en, me lo invento, Oviedo, por ejemplo, y no tienes otra. Entonces, ¿qué pasa? Que la Unión Soviética fue desplazando gente de unas etnias a otras, también según le convenía, a lo mejor había etnias más problemáticas, pues las saca de su territorio y las envía a otro sitio. Y entonces por eso Kirguistán y Tayikistán, que originalmente no tenían tantas etnias como tienen hoy en día, es por eso, por el hecho de que la Unión Soviética pues movió así como pudo grupos culturales y étnicos distintos. ¿Y por qué es esto interesante? Porque, como aquí lo podemos ver, hubo choques que se desataron hace unos 2, 3 días, ahora mismo yo no recuerdo. Aquí está, estos del 16. Vamos, estos de hoy, los choques, pues hace un par de días o tres empezaron. Y como aquí vemos, pues, que dice Descifrando la Guerra, que es para mí, junto al orden mundial, lo que, pues la que tienes que seguir, la cuenta que tienes que seguir sí o sí, o la web que tienes que seguir sí o sí si quieres informarte de geopolítica.
Pero aquí vemos los choques fronterizos que tuvieron. Aquí dice 31 muertos entre esos choques de Tayikistán y Kirguistán. ¿Por qué ha sido el choque? Por ese problema de fronteras, pero también, por ejemplo, el año pasado hubo también un conato de guerra, hubo un par de intercambio de disparos, tal, incluso murieron civiles, porque hubo revueltas o conflictos, mejor dicho, entre los dos países por el tema del agua. O sea que aquí ya no se juntan solo el tema territorial, el tema étnico, sino también, en este caso, un tema de un recurso de primera necesidad, como es el caso del agua. ¿De acuerdo? Fijaos. Ahora esto. ¿Por qué os enseño yo esto? Sé que hay una parte que está partida, pero tranquilos porque ahora mismo no, no vale para nada. Fijaos, esto es la OTSC, ¿de acuerdo? La OTSC es el equivalente a la OTAN, sí, el equivalente a la OTAN, pero en los países, Rusia y distintos países que, pues algunos de ellos fueron también, o bueno, realmente todos ellos fueron ex miembros de la Unión Soviética, si no me equivoco. Eso sí, no, se puede ver en un momento. Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Luego, porque esto es bastante gracioso, porque aquí vemos Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán. De acuerdo, esos sí que fueron. Luego, conservadores, Afganistán, que nunca ha sido. Aunque sí que Afganistán hubo un periodo de bastante. ¿Cómo decirlo? De que Rusia, bueno, la Unión Soviética tuvo bastante influencia en Afganistán, pero no llegó a ser república. Serbia, que también en su momento fue comunista, integrada en Yugoslavia, con otros países, con Eslovenia, con Croacia, con Bosnia y Herzegovina, con Montenegro y con Macedonia, pero que, a pesar de ser también un país comunista, pues no estaba integrado en la Unión Soviética. Y luego vamos a Azerbaiyán, Georgia y Uzbekistán, que esos sí que esos son antiguos miembros, pero ya no están. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la cosa aquí? Que como podemos observar, tanto Kirguistán como Tayikistán son miembros de pleno derecho. Están directamente dentro de la OTSC. Y claro, imaginaos vosotros a dos países de la OTAN atacándose mutuamente. Es que no tiene ningún sentido. O sea, vaya que no. Quiero decir, ¿cómo ayudas? ¿A quién ayudas? Yo imagino que tienes que intentar poner una especie de mediación y hacer paz de alguna forma. Pues que claro, dos miembros dentro de una organización que está pensada para defender a esos miembros de ataques externos, ¿qué demonios haces cuando dos de tus miembros empiezan a cascarse entre ellos? Pero bueno, parece que ha habido, porque lo he leído ahora, una especie de acercamiento al alto al fuego. Y parece que como a ninguno de los dos estados espera que os dejo el mapa de la TSC, que por cierto del orden mundial, la otra cuenta que yo creo que es imprescindible seguir si te gusta la geopolítica internacional, pues como podemos ver aquí, dos miembros de la misma organización. Y bueno, pues ahí también dice un poco de cómo está el espacio postsoviético actualmente. Tienen conflictos varias de sus territorios y parece que en el futuro va a haber a más, pero bueno, de eso ahora enseguida hablaremos. También es importante hablar de noticias buenas, como es en este caso el tema de Armenia y Azerbaiyán. Recordamos que Armenia y Azerbaiyán, que está Azerbaiyán aquí en verde a la derecha, Armenia está a la izquierda en rojo y el sitio este de en medio es el Alto Karabaj, perdón, que está que es, digamos, ¿cómo decirlo?, de ley, es lo que se dice de jure, de hecho, es de Azerbaiyán, pero de facto es de Armenia, porque Armenia, tras una pelea en los 90, obtuvo el control de la zona, ¿de acuerdo? ¿Y por qué obtuvo el control de la zona? O, digamos, esa zona es el Alto Karabaj. ¿De qué quiere ser? Nagorno-Karabaj, ¿de qué quiere ser? Pues Nagorno-Karabaj, a pesar de ser de Azerbaiyán, quiere ser de Armenia, porque es una zona donde todos sus habitantes, bueno, el 94% son armenios. De eso ya hablamos en el vídeo anterior, ¿vale? Un poco el repasito. Entonces, claro, ese territorio lleno de armenios no quiere estar en Azerbaiyán, pero evidentemente Azerbaiyán no quería ceder su territorio. Evidentemente nadie regala territorios.
Y por fin parece ser que puede haber habido un acercamiento entre los dos, porque fíjate, aquí decían, aparentemente el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, estaría preparando la firma de un acuerdo de paz con Azerbaiyán, por el que Armenia renuncia formalmente a todo Nagorno-Karabaj. Y ya hay protestas en Ereván. Yo no he encontrado demasiadas referencias a esto. Y de todas formas, esto conforme salió, el gobierno de Armenia lo negó absolutamente. ¿De acuerdo? Entonces, ese principio de acuerdo que, o es esta noticia que aparentemente sí que haría que el conflicto cesara, porque vaya, si tú le cedes el territorio, esa pequeña república, tú se la cedes a Azerbaiyán, se la das, pues evidentemente Azerbaiyán ya no quiere atacarte, tú te has rendido, no vas a atacar, y Nagorno-Karabaj por sí solo puede organizar revueltas, puede incluso organizar milicias populares, la gente, porque es yo creo que lo que la gente haría, pero al final no tiene ninguna capacidad militar para hacer frente a Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj solo, o sea, es imposible. De hecho, ya con Armenia no podía, porque Armenia tampoco es suficientemente fuerte. Recordemos que Azerbaiyán tiene gas y por tanto económicamente es más potente que Armenia y militarmente también. Y que lo que salvaba a Armenia era que uno de sus aliados era Rusia. ¿De acuerdo? Y aquí la siguiente noticia, que era aquí, que Armenia había invocado el artículo 4 del ECSTO, básicamente, ayudadme. ¿Cuál es el problema? Que Rusia estaba bastante ocupada con Ucrania y ahora parece ser que Georgia también le puede buscar las cosquillas. De todas formas, Rusia sí que desplazó tropas a Armenia, eso sí que hay que decirlo, pero no en la medida en lo que se esperaría de un socio tuyo, de un equivalente a la OTAN. ¿De acuerdo? Sin embargo, ya para acabar con esto, decir que aquí habían avanzado Azerbaiyán hacia adentro, pero hace unas horas yo he leído que aparentemente van a retirarse las tropas azerís y están planteando qué acuerdo de paz firmar y hacer un nuevo alto al fuego. Esto, a ver, es positivo, evidentemente, siempre es positivo el fin o por lo menos el congelamiento de un conflicto bélico, pero a mí me produce bastantes dudas el hecho de que Azerbaiyán vaya a firmar la paz y punto. Actualmente hay que recordar que la que está ganando es Armenia, porque a diferencia de Azerbaiyán, Armenia tiene el control de Nagorno-Karabaj administrativamente. Y por eso Azerbaiyán, pues, digamos que es el que más interesado está en iniciar un conflicto bélico. Porque aunque lo que Armenia querría es la completa independencia de Nagorno-Karabaj, bueno, puestos a no conseguir la completa independencia, que tu república no dependa administrativamente de Azerbaiyán, esté apartada, pues vamos, a efectos prácticos es como si estuviera independizada. Entonces, mejor eso que nada. En cambio, es Azerbaiyán el que, aunque sea técnicamente suyo el territorio, no lo administra. No le puede sacar el rédito que quiere. Por tanto, es Azerbaiyán el que más interesado está. De hecho, ya hablamos que todo este conflicto empezó por un fuego cruzado que Azerbaiyán decía que Armenia había atacado primero, pero que Armenia lo negaba. Y desde aquí yo opino, y yo he leído a varios periodistas internacionales, que lo más normal era que Armenia no fuese. Porque vaya, yo no soy el más listo de la clase, pero si tú eres Armenia y Rusia no está completamente bien para ayudarte, ¿cómo vas a enfrentarte a Azerbaiyán, que es más fuerte que tú y que además cuenta con el apoyo de Turquía? No tenía demasiado sentido, la verdad. Y hablando de este conflicto bélico que parece que ya hemos hablado del tema de Kirguistán, ahora parece que va a haber paz en Azerbaiyán y Armenia, pasamos al otro conflicto que podría estar a punto de nacer, porque es que el mundo se ha vuelto completamente loco. Fijaos, otro conflicto que podría surgir, que es el de Georgia con Rusia. Bien, vamos a volver a lo mismo. Unión Soviética. La Unión Soviética administraba las 15 repúblicas y Georgia era una de ellas. ¿Qué pasa? Que cuando quedó dividida en esas 15 repúblicas, ¿de acuerdo?
Georgia se quedó con los territorios de Abjasia, que es este pico de aquí, y Osetia del Sur, que se llama Osetia del Sur porque, por cierto, una parte que está por Rusia para aquí es Osetia del Norte. Esos sitios tienen una importante cantidad de habitantes rusos, ¿de acuerdo? De población rusa. Por tanto, es un poco lo que pasa con Rusia y con Ucrania, que evidentemente pues ese territorio que está lleno de rusos ha hecho o ha intentado hacer sus propias repúblicas y ha cogido el control de esos dos territorios, porque ahora mismo Abjasia y Osetia del Sur administrativamente son independientes, ¿de acuerdo? O sea, administrativamente son independientes de Rusia. Y bueno, así, siguiendo un poco con esto. Rusia, evidentemente, es mucho más grande y militarmente más fuerte que Georgia. ¿De acuerdo? Recordemos, Georgia ya no es miembro del equivalente a la OTAN en Rusia. Y en cambio, lo que a mí sí que aquí me sorprende es que ha sido la propia Georgia la que uno de los integrantes del partido que está en el mando, que es el Sueño Georgiano, se llama, la traducción sería Sueño Georgiano, ha dicho que quiere hacer un referéndum, bueno, que quiere no, dice que va a hacer un referéndum para que los habitantes de Georgia decidan si Georgia ataca y empieza un conflicto bélico con Rusia. Es decir, que Georgia, mucho más pequeña, militarmente mucho más débil, quiere comenzar ese conflicto con Rusia. ¿Por qué? Mi teoría. Creo que es lo más obvio. Ahora mismo no tienen el control ni de Abjasia ni de Osetia del Sur. Estos dos territorios, como os he dicho, Abjasia, aquí el pico, Osetia del Sur, aquí en medio. Al no tener el control del territorio, evidentemente, pues lo mismo que hemos dicho con Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj, no puede sacarle el rendimiento que él quisiera. Además de que pues nunca es plato de buen gusto tener a gente en tu mismo territorio que te está controlando parte de él y que quiere independizarse. Eso pues cualquier país no le gusta, evidentemente. Rusia es mucho más grande, mucho más fuerte, pero ahora es el momento estratégico para hacerlo. Igual que Azerbaiyán atacó a Armenia porque Rusia estaba débil y era su principal valedor, ahora mismo Georgia tiene un escenario idílico y perfecto para atacar. Primero, porque Rusia tiene que pelear contra Ucrania y parece que está perdiendo la guerra. Segundo, porque Tayikistán y Kirguistán son parte de la OTAN rusa. Y por tanto Rusia deberá prestar apoyo o mediar de alguna forma en el conflicto entre esos dos países si se firma el acuerdo de paz. Quizá no, si no se firma o dentro de poco esté otro conflicto, tendrá que hacerse cargo. ¿De acuerdo? Y ahora mismo, con esos dos frentes abiertos, teniendo que ayudar a Armenia y teniendo que mediar entre Tayikistán y Kirguistán, es el mejor momento para que para que Georgia intente tomar el control de estos dos territorios. Aquí lo dice aquí, en esta noticia, voy a traducirla al castellano, porque, eso sí, aun siendo el mejor momento para atacar a Rusia, me parece que siendo Georgia nunca es un buen momento para atacar a Rusia, vaya. Aquí, bueno, el Partido del Sueño de Georgia, que es con el nombre del partido, promete celebrar un referéndum sobre el inicio de la guerra con Rusia. Mira, declaración realizada el 13 de septiembre, fijaos. Que la gente, me lo he pasado, que la gente le diga si quiere abrir un segundo frente en Georgia contra Rusia. Y que harán lo que diga el pueblo. Es decir, que si el pueblo de Georgia vota y decide entrar a la pelea con Rusia, parece ser que tendremos otro conflicto bélico. No he encontrado noticias de esto en castellano, por cierto. Solo se lo he visto a Diego Herrera. Al buscar las noticias en castellano por internet, no me salía nada y me extrañaba, la verdad. Pero evidentemente yo creía que no nos la estaría intentando colar un periodista. Y que además habla ruso y bueno, eso pues evidentemente me hace presuponer que tiene un control sobre la zona, la política de la zona y lo que acontece, vaya. Y lo he tenido que buscar en inglés, porque en castellano, pues desgraciadamente no había demasiada información al respecto, ¿de acuerdo?
Y bueno, yo tengo Rusia en la boca todo el rato, he tenido Rusia en la boca en estos tres conflictos bélicos, y vamos al último, que es que lo involucra directamente, que es la ya manida guerra de Ucrania y Rusia, ¿de acuerdo? Recordamos que Ucrania asestó un golpe mortal en Gerson a Rusia. Bueno, un golpe muy fuerte, espero que sea mortal y se acabe ya esta guerra. Cerca del río de Dnipro, acorraló a las tropas ucranianas y pues consiguió eliminar o sea, a las tropas, algunas rusas, eliminar material de guerra y acorralar lo suficiente para que se quedaran aislados, romper los puentes del río de Dnipro para que no pudieran cruzar al otro lado y hacer que la poca gente que quedaba rusa, los soldados, se quedaran sin munición y paulatinamente pidieran rendirse. Es posible que sí que Rusia... Es posible, no, parece que todo apunta a que Rusia de verdad está perdiendo la guerra, porque siempre hemos visto a Putin con una actitud bastante belicista. Y en cambio ahora mismo ha dicho esto, ha dicho que Rusia quiere que el conflicto con Ucrania se acabe tan pronto como sea posible. Es decir, que quiere buscar la paz. Buenas horas, mangas verdes, pero vaya. Quiere buscar la paz con Ucrania. Eso es un discurso que nunca había tenido Putin, realmente. Siempre había intentado hacer esa demostración de fuerza, porque es verdad que Rusia es una entidad con muchísimo poder militar. Siempre había querido hacer esa demostración de que da igual quién se le pusiera delante, da igual quién apoyara a Ucrania, da igual que la OTAN, la Unión Europea, quien fuera, quisiera ayudar a Ucrania, que vaya, que Rusia va a vencer de todas formas. Y después de esa ofensiva en Gerson, pues ha cambiado el discurso radicalmente. Radicalmente. Aquí, esta noticia la he cogido porque esto de Political Room, por cierto, también muy, muy aconsejable, porque es como... No tiene noticias propias, pero es como que rebota noticias de muchos sitios y es muy útil. Ucrania dice haber encontrado 450 tumbas en un bosque cerca de Izium, ¿de acuerdo? Y que al menos uno de los cuerpos descubiertos tenía las manos atadas. Vamos, crímenes de guerra. Porque recordemos que en la guerra no todo vale. O sea, existe una serie de cosas que tú en la guerra no puedes hacer, que suelen ser especialmente crueles, etcétera, etcétera. Y pues parecería ser que evidentemente yo sé que se están saltando todas esas normativas de guerra, se las están saltando Rusia, Ucrania seguramente también, y pues han pedido a Naciones Unidas un equipo para ir a la zona y investigar. Es bastante duro. Y también, por cierto, es importante lo de Ucrania A bombo y platillo como que un la última golpe contraofensiva anímico. ucraniana ha A ver, sido un Pablo rotundo Iglesias, éxito. bien, como un golpe anímico también y de demostración de fuerza. Y es que Pablo Iglesias, ahora lo veremos, se hace valer un poco de lo que decía Pablo del Amo, que es un poco que Ucrania ha conseguido sacar pecho y hacerse fuerte con la victoria en Gerson, y que también, o sea, no solo sirve militarmente, como el daño tal cual que han hecho militarmente a Rusia, de bajas, destrucción de equipo y material, etcétera, sino que también es una buena demostración, una buena forma de decirle a la Unión Europea y a la OTAN, oye, que si me ayudáis, yo soy capaz de vencer a Rusia, porque era algo que parecía imposible y la mayoría de analistas internacionales decían que pues, era prácticamente imposible que Ucrania pudiera ganar una guerra contra Rusia. Vamos a ver qué dice Pablo. Los occidentales anunciando a bombo y platillo que la última contraofensiva ucraniana ha sido un rotundo éxito. Cuando se trata de una guerra, a veces la información y la propaganda se confunden. Por eso he acudido a lo que dice Pablo del Amo, uno de los analistas de Descifrando la Guerra, que efectivamente confirma el éxito militar, pero sobre todo político y comunicativo, de las fuerzas militares ucranianas en los últimos días. Pablo del Amo dice lo siguiente: Ucrania tenía como finalidad demostrar a Occidente que si conceden más apoyo político, económico y militar es capaz de ganar la guerra. Con las ofensivas de Gerson y especialmente de Kharkov es evidente que han sido capaces de alcanzar dicho objetivo. Asimismo, el momento ucraniano ha sido clave debido al endurecimiento de la crisis. Bueno, ya está aquí. Básicamente hace la lectura, que vaya, no es que sea un análisis de Pablo Iglesias, sino que pues repito un poco lo que ha dicho Pablo del Amo, que sí que es un periodista muy experto en geopolítica internacional, ¿de acuerdo?
Y hay mucha gente que dice que este análisis es prorruso, y claro, yo aquí coincido con Pablo del Amo, que dice que por qué es prorruso. O sea, Pablo del Amo decía que Rusia había sido militar y estratégicamente aplastada, que simplemente esa victoria, que en el plano militar es muy importante, pues también sirve para dar como ese golpe sobre la mesa a la Unión Europea, a la OTAN, y decirle: si me apoyáis, podemos ganar. A ver qué dice por chat. Ya sabemos que es suficiente. La información, a ver, el problema, esa es una muy buena pregunta, de si la información es verídica. Aquí el problema es que en la guerra siempre dicen que la primera víctima siempre es la verdad. Y tienen toda la razón del mundo. Quiero decir, en una guerra el estado anímico es tan importante que si tú cuentas la verdad en un momento que para ti es complicado, en un momento en el que no vas ganando la guerra, o en un momento que se te ha hecho cuesta arriba, claro, evidentemente tu población se hunde, quizá los apoyos internacionales que puedan llegar no llegan. Quiero decir, si ahora mismo Ucrania, después de Gerson y Kharkov también, que siempre me la dejo, fue más importante la ofensiva de Kharkov, si en esa ofensiva ellos no venden que han destrozado a Rusia y de lo que son capaces, a lo mejor la Unión Europea o la OTAN no les da tanto apoyo. Me explico. Entonces, vender eso no solo sirve para tu población, para tus tropas anímicamente, sino que también es una forma de venderlo al exterior. Sin embargo, analistas políticos, expertos en geopolítica internacional que he leído, todos coinciden en que Ucrania aparentemente va ganando la guerra. Por tanto, si lo de la información es una muy buena pregunta, pero yo creo que se suavizan las pérdidas de Ucrania y se magnifican sus victorias, porque aquí al lado otanista nos beneficia el hecho de que vaya ganando la guerra Ucrania, pero vaya, que todo apunta que efectivamente, si es verdad que Ucrania va ganando la guerra, y las declaraciones de Putin además nos hacen pensar que es así, o sea, nos hacen pensar que es verdad, porque Putin nunca ha tenido esa línea de decir quiero poner fin a este conflicto. O sea, que tiene que ir perdiendo la guerra y le están dando un toque de atención desde el Kremlin. De acuerdo. Aquí esto ya no procede porque ya hemos hablado. Una burrada que he visto. Si esto es verdad, lo han dicho desde varias cuentas, pero nunca no he visto aún a un político, un periodista serio, con rigor, que verifique esta noticia, pero sería muy fuerte. Que esto sería en una prisión penal de Rusia, pidiendo a la gente que coja un arma, que si van a la guerra les perdonan la condena, y eso sí, si intentan huir se los cargan, los matan. Si de verdad se confirmara, eso sí que sería una burrada, utilizar presos, utilizar reos para intentar ganar la guerra, o sea, y además prometiéndoles cosas como que se les perdona la condena, y que además si huyen los matas, no puedes hacerlo aunque sean prisioneros. O sea, a mí me parece una auténtica barbaridad. Eso sí, yo aún no he confirmado eso, ni he visto a nadie fiable, extremadamente fiable, que pueda contrastarlo. Por cierto, también China, que siempre se había dicho que apoyaría al 100% a Rusia, de momento solo lo ha apoyado de palabra. China ya ha dicho que de verdad que lo que quiere es continuar trabajando con Rusia para crear un nuevo orden internacional. Está claro que hasta ahora Occidente había dominado el panorama económico, social del mundo, una escandalosa superioridad, y ahora mismo pues países como China, Rusia equilibran la balanza. ¿De acuerdo? Y bien, aquí dice: China está dispuesta a trabajar con Rusia y crear cooperaciones de alto nivel. No sé si sigue siendo de verdad pura palabrería. China tiene algún tipo de estrategia. A China a lo mejor sí que también le favorece que Rusia no sea fuerte en algún sentido. Pero esas declaraciones no contrastan para nada con la realidad. Y es que China no está dando especial apoyo a Rusia en este conflicto.
Y por cierto, también dependiendo o sea, que es dependiente a este tema, es el tema de la OTAN y la integración de los países en la OTAN. Es muy importante también. Y porque había varios países que querían entrar en la OTAN y ha habido aquí un amago de entrar en mi cuarto. Hay varios países que quieren entrar en la OTAN, pero claro, en principio no entraron porque la OTAN le prometió a Rusia que no se expandiría hacia el este. Eso es mentira, ya que a finales de los 90 varios países del este entraron en la OTAN. Y los últimos que quieren entrar eran Suecia y Finlandia, que están extremadamente cerca de Rusia. Por tanto, Rusia decía que eso se lo tomaría como una amenaza, porque ya la OTAN puede disponer de material bélico propio en esos países, en Suecia y Finlandia, que están pues muy cerca de sus fronteras. ¿De acuerdo? Aquí los que sí que iban a votar en contra, en principio era pues la izquierda española, y como aquí vemos, Izquierda Unida sí ha votado en contra, pero Garzón se ha abstenido, que es la cabeza de Izquierda Unida, se ha abstenido, igual que Todo Podemos. O sea que digamos que solo la rama más de izquierdas de España ha sido la que ha votado en contra de la entrada de Suecia y Finlandia a la Unión Europea. A la Unión Europea, perdón, a la OTAN. Yo, si ahora mismo estuviésemos en los 90, estaría en contra de la entrada de los países que entraron a finales de los 90 en la OTAN. ¿Por qué? Porque la OTAN se comprometió con Rusia que no entrarían esos países. ¿Cuál es el problema? En vista del trato que está teniendo hoy en día Rusia a sus países colindantes, me parece totalmente normal, a los países que tiene cerca, me parece totalmente normal que esos países quieran tener una garantía adhiriéndose a organizaciones como la OTAN que les dan una seguridad, porque se está comportando como un auténtico país imperialista muchas veces Rusia con los países que están alrededor, como si los considerara de su órbita. Por tanto, pues no veo nada desproporcionado que quieran unirse. Y a pesar de que ya se le prometió que no se expandiría hacia el este la OTAN, en esta circunstancia yo entiendo que vale más proteger a esos países dejándole que se unan que el hecho de respetar esa palabra. Pero tú hay que decirlo, ya la OTAN no la respetó a finales de los 90, porque sí que dejó entrar a países que eran del este, vaya, y cosa que se le había prometido a Rusia que no se haría. O sea que aquí también, o sea, la OTAN tiene lo suyo, todo hay que decirlo. Y de hecho aquí ha hecho von der Leyen, ha hecho, que es presidenta de la Unión Europea, de la Comisión de la Unión Europea, ha hecho una declaración que dice que quiere que la gente del este, de los Balcanes, que Ucrania, Moldavia, Georgia sepan que son parte de nuestra familia, de la familia de la Unión Europea, y que su futuro está con la Unión y que la Unión está, o sea, no está completa sin ellos. La Unión Europea siempre había sido un poco reservada a la hora de aceptar países, y a pesar de que sí que ha aceptado países de Europa del Este y aunque que no fueron de la Unión Soviética, eso sí, pero de Europa del Este que estuvieron bajo la órbita de la Unión Soviética, como es el caso de Rumanía y Bulgaria, es cierto que siempre había sido pues más selectiva con la entrada. Sin embargo, yo creo que al ver la amenaza que supone Rusia, van a dejar de ser tan exquisitos quizá y les conviene más tener como aliados a esos países cercanos a Rusia. También es una forma de acercar a Rusia poco a poco, ¿no? Que tener tú en la Unión Europea a esos países que Rusia puede utilizar, digamos, o sobre los que Rusia puede tener influencia, pues tenerlos de tu lado, evidentemente, es muy favorecedor para ti. O sea que aquí está claro que la Unión Soviética, que la Unión Europea pues está teniendo esa estrategia de Rusia se ha convertido en un gran enemigo, vamos a intentar desesperadamente, o desesperadamente tampoco, pero vamos a bajar nuestros estándares con los países que pueden entrar dentro. Es que directamente dice la Unión no está completa sin vosotros. Recordamos, Ucrania, Georgia, sobre todo Moldavia, es un país extremadamente pobre, que a lo mejor a la Unión Europea no le convendría que pudiese estar integrado en la Unión Europea, trabajar en cualquier parte de la Unión Europea, desplazarse libremente por la Unión Europea, pero en cambio, al ser países que están tan cerca de Rusia y que Rusia puede tener influencia en ellos, pues lo mejor es tener primero tu influencia. Y ahora pasamos del plano internacional al plano nacional, y diré por qué.
hace poco tuvo lugar un evento que se llamaba Mundo Cripto, ¿de acuerdo? De una empresa que era Mundo Cripto, no sé si lo habéis visto. Era un evento que supone que iba a revolucionar el concepto de todas las criptomonedas, el mundo virtual, etcétera. El cabeza de esa empresa es un tío que se llama Manita Wani, que se hizo rico con criptomonedas, e invitaron a un periodista muy bueno, que realmente no es periodista, que estudió comunicación audiovisual, pero el trabajo que hace es periodismo, básicamente. Para mí, que yo soy periodista, yo digo que él también es periodista. Para mí, yo lo considero así, aunque él, creo, no sé si le gusta que le llamen periodista. Hizo un vídeo cubriendo el evento, porque los propios de Mundo Cripto lo invitaron. Pero fue una pésima idea, la verdad, porque Carles Tamayo es un periodista de 10, no se deja amedrentar. A pesar de que le invitaran y todo, él no iba a suavizar lo que pudiera decir de ellos, porque hay periodistas que a lo mejor tú los invitas al evento, los tratas bien, en el evento les das un sitio a primera fila, canapés por aquí, bebidas por allá, cómo está usted, está cómodo, los asientos más guays, les has pagado el hotel, las habitaciones y el desplazamiento a Madrid, porque él vive en Cataluña y le pagaron el desplazamiento hasta hacia Madrid y el hotel y todo. Y a lo mejor un periodista en esa tesitura dice, bueno, pues han sido tan majos conmigo que, joder, pues voy a corresponderles y no voy a ser tan duro en el vídeo. Y para nada, o sea, Carles Tamayo fue duro y fue crítico, muchísimo. También es que el evento fue una castaña. Para empezar, de criptomonedas se habló muy poco. Luego también hubo fallos técnicos, etcétera. Les hicieron a todos conectarse a una red wifi, que lo normal es que sea para la sustracción de datos, y con eso ganas mucho dinero. Pero bueno, más que nada realmente es que fue un fiasco. Pero se ha ido sacando poco a poco, se ha ido tirando del hilo y de Mundo Cripto, y es que huele raro. O sea, huele raro. Ya invitaron a famosos y tal a participar, y esos famosos, como por ejemplo la Macarena, ¿cómo se llama? Macarena Gómez o Macarena García, no me acuerdo, que es la que hace de Lola en La que se avecina. Amador, o sea, el que hace de Amador, que es Pablo Chapella también, que es otro actor famoso. El de la ruleta de la suerte, el presentador, también lo llamaron. Y esos se fueron bajando del barco y anunciando que dejaban de acudir como presentadores al evento este de Mundo Cripto, precisamente porque empezaron a salir cosas que olían mal. Por ejemplo, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya dijo que eso era una empresa que no estaba registrada en España y que no tenía la potestad en España de recomendar productos financieros. Luego salió que si la sede la tienen en Dubái, porque pues es mucho más laxas las leyes de Dubái que las de España en el sistema financiero. Y bueno, pues cositas que olían mal. Y también, por ejemplo, a Tamayo, cuando sacó el vídeo, él pidió entrevistar a Tawan y le dijeron que no. Sacó este vídeo que yo digo, viendo cómo era el evento, que tenía muchos fallos, que olía mal. Entonces le dijeron que sí que podía hacer la entrevista, pero querían que hiciera una entrevista, pero como a ellos les daba la gana. O sea, es decir, que Carles Tamayo estaba muy coartado a la hora de hacer las preguntas, etcétera. Cosa que la que Tamayo no accedió, porque dijo, bajo estas circunstancias no la hago. Y ellos aceptaron hacerla nuevamente, pero o sea, más abierta y más libre, pero a la última hora quisieron hacerle la 13-14 a Tamayo, colársela y pasarle firmado el documento de aceptación de hacer la entrevista, cambiando varias cosas, y una de ellas era que no podía hablar, o sea, las preguntas que hiciera no podían dejar mal o como socavar la imagen de Mundo Cripto. Vaya, te quiero que me hagas una entrevista, pero no puede ser que salga nada malo de mi empresa. Pues ahí libertad hay poca. Sobre todo es gracioso porque el Manita Wani es como que aboga mucho por la libertad de prensa. Él quiere hacer una prensa descentralizada porque dice que los medios de comunicación manipulan. Y sí, en ocasiones los medios de comunicación no hacen su trabajo nada bien, pero desde luego ese chico lo que quiere es básicamente una dictadura comunicativa, una dictadura mediática que diga que lo de él es lo mejor del mundo y lo de los demás pura basura. Importante aquí, otra cosa que huele mal de él, o sea, después de todo lo expuesto, que ya tú ves que hay cosas que no cuadran, pero aún pueden quedar algo de dudas, y dices, tampoco hay nada tan definitivo. Que a ver, bueno, muy mal, pero otra más. Cuando ha hablado en redes sociales Tamayo sobre él, etcétera, sobre
sobre este evento y sobre Mani Tawani, recordamos la cabeza de este evento, pues siempre ha habido mucha gente en Twitter, muchísimas cuentas en Twitter que se han dedicado a defender a Mani Tawani y a Mundo Cripto. Incluso llegaron a conseguir tumbarle la cuenta de Instagram a Tamayo, etcétera. O sea, fue... y fijaos aquí lo que descubre nuestro amigo Julián Macías Tobar, que por cierto yo no lo conocía, pero es muy interesante porque, fíjate, activista contra la desinformación digital. Dice que hay cientos de cuentas que en su mayoría están creadas en 2013 y compradas al mercado negro, con tweets en árabe, hindú, malayo, que en 2022 ya son criptobros, vamos, que ya tuitean a favor de Mundo Cripto y de Mani Tawani. Y es que esto es muy interesante porque en el mercado negro se venden paquetes de cuentas de Twitter a las que tú les borras todos los tweets que tenían, les cambias la información y ya los usas como bots como tú quieras. Quiero decir, yo ahora mismo me abro una tienda de mascotas, por ejemplo, pues compro un pack de esas tiendas y de esas tiendas yo compro un pack de esas cuentas de Twitter y puedo programarlas para que hablen súper bien de mi tienda, para que ataquen, digamos, a la gente que esté en contra de mi tienda, o que hable mal de mi tienda, o que hable mal de mí. O sea, se entiende, es un ejemplo muy fácil. Y es que él, con algún tipo de programa o lo que sea, hace un compendio de estas cuentas y de su actividad. Y básicamente lo que él aquí averigua es, a ver si lo cuente, fíjate, a ver si lo encuentro. Más de 100 cuentas creadas en 2013 que al abrirlas tienen una actividad prácticamente igual. ¿De acuerdo? Vale. Pero solo hay que ver que hay mensajes positivos, vale. Aquí sí que hay que entrar. Hay algunos que son una barbaridad. Fíjate. Por ejemplo, aquí la Dalila Arce, ¿de acuerdo? Pues sería, por ejemplo, uno de los bots de él. Pero yo no quiero buscar este tweet. Hay algún tweet donde él saca que esas cuentas tienen algunas... Mira, fíjate, esta es buena. Esta es muy buena. Esta cuenta fue creada en 2013 y básicamente se dedica a decir que bueno eres Mani Tawani, que bueno eres Mundo Cripto y Tamayo, eres un mentiroso, ojalá te vayan a meter en la cárcel, vaya. Otra cuenta creada en 2013, que es un patrón que se repite, porque puede ser que una cuenta, tú te crees una cuenta de Twitter, en 2013 dejes de usarla y de repente en 2022... por la emoción que estamos viviendo este año con guerras y criptocosas, pues decías volver a utilizarla. Oye, pues puede pasar, yo no te voy a decir que no, pero que sea sistemático, que todas las cuentas que te apoyan fueron creadas en 2013, pues oye, es bastante sospechoso. Y aquí también es que, no sé si es ahora en este mismo, pero esas cuentas, por ejemplo, también se dedicaban a pedirle a Jordi Wild, que es, imagino que lo conoceréis, que es uno de los youtubers más famosos de España, le pedían reiteradamente que fuera a su programa. ¿Sabes? Fijaos aquí esto. Esto, o sea, es que esto es la bomba. Si analizamos esta cuenta, por ejemplo, una cuenta, vemos que, todas las cuentas, perdón, siguen el mismo patrón. Se activan el 1 o el 2 de mayo con un good morning y 2 caracteres, lo que sea. Y envían comentarios positivos o negativos, depende de si tienen que proteger o no a Criptomundo y a Mani Tawani, y mencionan a Jordi Wild reiteradamente para que los lleve a su programa. Sí que he visto la entrevista de Tawani con Tamayo y es una barbaridad. O sea, honestamente, yo las criptomonedas no es un mundo que lo odie, ni mucho menos. No, si me parecen muy bien. Lo que no me parece bien es efectivamente los vendehumos. Y cualquiera que tenga 2 dedos de frente e intente ser un poco objetivo, que no sea o muy fan de Tamayo o muy fan de Mani Tawani, verá que en la entrevista no tiene ni pies ni cabeza. Lo que muchas veces lo que dice Mani Tawani se defiende como gato panza arriba porque está totalmente atrapado. Vamos, o sea, por las preguntas de Tamayo, que es que es un periodista muy incisivo y muy bueno. Aquí vemos, por ejemplo, esta cuenta. Como digo, le dice que bueno eres Tawani y tal. Vamos, señores, con fuerza, Mundo Cripto. Aquí, por ejemplo, en Todo es Mentira critican a lo mejor a Mani Tawani o tal y dice que trabajo más nefasto.
Y no sé si me he saltado la que dice, pues no. Pero hay veces que también dice a Jordi Wild, hey, llevadme a mi programa. O sea, vaya, que es una cantada del 15. Y hay algunas que a mí es lo que más gracia me ha hecho, que aquí yo estoy buscando, porque hay algunas que lo que tienen es mensajes en otros idiomas. O sea, es una barbaridad. De hecho, el tío decía, Julián Macías Tobar, decía que él se cansó de intentar averiguar. A ver, voy a ver si puedo encontrar. No encuentro. Que él dijo que había algunos, o sea, se había cansado de descubrir idiomas nuevos que no sabía ni que existían, pues seguramente lenguajes que se hablan en la India o donde sea, pues que él directamente no ya se había cansado hasta de traducirlos, pero eran pues mensajes, ya digo, en georgiano había uno en hindi, había pues en inglés había varios. Y ves, aquí por ejemplo dice, las menciones a Jordi Wild no paran. Básicamente son bots para pedirle que vaya Jordi Wild al proyecto que tiene Jordi Wild, que es un podcast que es de los más conocidos de España, y por tanto pues eso le daría una más renombre y le daría más un altavoz más grande a Mani Dawani. Mira, esto es lo que yo estaba buscando. Por ejemplo aquí, Gonzalo Archuleta, ¿de acuerdo? Aquí vemos por ejemplo que Mani Dawani dice, me han llamado de todos los medios de comunicación para escuchar mi versión, estoy agotado de historias tergiversadas, he decidido hablar de una vez por todas y contar todo, bla bla bla, ¿a qué canal debería ir? Y este bot, pues a Jordi Wild, mencionando a Jordi Wild para que Jordi Wild lo vea, para que Jordi Wild vea que tiene un montón de menciones que le están pidiendo que vaya ese tío al canal y que pues Jordi Wild pueda pensar, oye, pues a lo mejor llevar a este tío es interesante, ¿sabes? Porque evidentemente si tú tienes un podcast y te dicen muchos, trae a Pepito, trae a Pepito, trae a Pepito, pues a lo mejor tú te lo planteas porque dices, oye, y como si no hurgas a Mani Dawani y no le ves nada malo, pues a lo mejor, mira, yo no sé en qué momento me lo he saltado, pero habían algunas de... Mira, aquí por ejemplo, esta cuenta, Tony Alemán, por ejemplo aquí, ¿veis? Otra más con Jordi Wild que dice, es de hecho el mismo tweet que hemos visto antes, ¿a qué canal debería ir? Y el Jordi Wild, ¿qué dices? Bueno, pues sorpresa que este tío al principio, lo veis, noviembre de 2013, tuiteaba en árabe. Vaya. En fin. También es verdad que en un tuit que puso Mani Dawani, si no me equivoco, fue Alex el Capo, le contestó, porque Mani Dawani puso un tuit como un simulador de realidad virtual o algo así, que parecía un juego del GTA, vaya, y decía, esto es el futuro, mira que los otros hablan y nosotros trabajamos construyendo el nuevo mundo, no sé qué, y Alex el Capo lo dejaba muy mal en un par de tweets que yo ahora mismo no recuerdo, y él directamente lo silenciaba, para que no se vieran las notificaciones. O sea, vaya, silenciar, que es una forma de hacer una prensa libre espectacular, una libertad de información que flipas. Y por cierto, que esto que me ha hecho mucha gracia, resulta que usó jeques falsos, Mundo Cripto en su evento. O sea, si no eres un vendehumos, ¿qué lógica tiene utilizar jeques árabes falsos en tu evento? Fijaos. Aquí. Mentira, porque esto es una imagen y yo soy más listo que el hambre. Está aquí. Fijaos, el evento de Mundo Cripto han puesto a dos tíos de matalascañas vestidos de jeques, no puedo más. La verdad es que uno cuela bastante bien, este de aquí, primero cuela bastante bien. Yo me podría creer que es un jeque árabe, la verdad. Pero el otro podría ser mi tío Manolo, ¿sabes? Quiero decir, tampoco... Y alguien preguntaba, ¿el de la derecha no salió el otro día en First Dates? Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Sorpresa, o sea... Se parecen un rato. A ver, que el ordenador me va más lento que las negociaciones con Armenia y Azerbaiyán. Parece que sí, desde luego. Árabe no parece el señor. Jeque árabe no parece el señor. Y todos los jeques árabes son de ascendencia árabe. O sea, no puede haber un tío extranjero que logre ser jeque árabe. O sea, eso no existe, vaya. Y hasta aquí un poco cerrado también el tema de los criptobros. Es humo, yo lo digo. Las criptomonedas no es un mundo que me ilusiona, pero no es un mundo que odie. Sencillamente que, como en todo lo nuevo, hay gente que intenta engañar y gente que intenta estafar. Y hay que tener mucho cuidado para que a nosotros no nos estafen. Se entiende, ¿no? Quiero decir, tampoco...
Y bien, más cosas. Si en Asia Central ya hemos hablado del conflicto bélico entre Tayikistán y Kirguistán, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, mientras estaban erigiendo una estatua, autoridades pakistaníes, pues los talibanes han atacado y han matado a 3 soldados. Hay un problema gordo en Asia con el tema del yihadismo, porque, o sea, quiero decir, en lo que no es directamente países como Afganistán, etcétera, sino los que están cercanos, porque no están tan preparados para ese tipo de problemática. Ya pasó, por ejemplo, en Malasia. Y esas células terroristas tienen bastante influencia, pueden tener bastante influencia, porque a pesar de ser dos países, por ejemplo, muy distintos, como es Pakistán y Afganistán, o como puede ser Malasia, culturalmente, etcétera, pues al final hay que recordar que comparten religión, porque ser musulmán y ser árabe no es lo mismo, que los afganos son árabes, pero los pakistaníes no, y comparten esa religión. Y vamos a ver, ya había un líder, me acuerdo yo, de uno de los líderes de los talibanes en Afganistán, que teóricamente estaba en Pakistán, y Pakistán pedía explicaciones a Afganistán, como diciendo, ayudándonos a encontrarlo, tal, y Afganistán negaba que estuviera en su territorio. Vemos si después de las guerras ya oficiales, digamos, que han empezado los estados, los países, a ver si ahora también vamos a empezar con las batallas con organizaciones terroristas. Y ahora voy a hablar de cosas que hablé en el anterior directo, más o menos, que están relacionadas. Y es que ya ha salido, ya ha pisado la calle Lama Gouché, recordemos, arrestada teóricamente por incitar a la violencia por la policía israelí, y por fin ha salido y se ha reencontrado con su familia. Nos ha dejado pues una estampa bastante emotiva. Recordamos que tiene que hacer arresto domiciliario, no puede usar ni teléfonos ni ordenadores, y además tiene que pagar una multa de alrededor de 14.600 euros. Pero bueno, por lo menos se ha reencontrado con su marido y con sus 2 hijos. Y de lo que hablamos también el directo pasado, a ver, Pakistán siempre ha sido un refugio para los yihadistas, tal cual. Lo que pasa es que no han tenido tantas acciones terroristas en Pakistán, pero ahí tienes toda la razón. Pero no ha habido, pues eso, no han tenido tantas acciones allí, en el propio Pakistán. Pero bueno, pues pues evidentemente Pakistán no creo que sea no lo sé, pero tampoco no creo que sea un país especialmente duro con los yihadistas, ni con absolutamente ningún tipo de, ya no terroristas, sino que no creo que tenga una capacidad policial extraordinaria, ni unas ganas tampoco de hacer las cosas bien, y no se va a poner a buscar a un terrorista extranjero en su propio país, a no ser, y digo yo, que ya empiecen los ataques terroristas en Pakistán, solo faltaría. Y de lo que hablamos también en el anterior streaming, fue del tema de la Gran Bretaña, que la corona de Gran Bretaña sigue siendo la corona de muchos otros países, o sea, el rey ahora mismo de Inglaterra también es el rey de muchos países. Antigua y Barbuda ya dijo que iba a hacer un referéndum para ver si se desligaba de la corona, y ahora mismo ha hecho lo mismo, o va a hacer lo mismo Jamaica. Aquí, de acuerdo, es un hilo de políticos que hacen declaraciones sobre la reina. Por cierto, yo hablé de que lo normal era que los países caribeños, etcétera, que fueron peor tratados por la corona británica y tienen descendientes de esa gente que sufrió tanto, básicamente gente no blanca, negros, nativos americanos, etcétera, que era más probable que rechazaran a la corona. Y es curioso que yo me he encontrado en este hilo declaración a favor, que dice aquí pues que tuvo dignidad y gracia la majestad, que ha demostrado ser dirigente y estar al servicio de la gente. Luego esta también dice que ella es, pues dice aquí, por ejemplo, the only head of state that most of us had ever known, que es sí, vale, que el único cabeza de Estado que muchos de ellos han conocido, y dice que es una figura que ha dado estabilidad y ha cambiado el mundo. Aquí también, pues, a favor de ella, pero me ha sorprendido llegar al único blanco de la lista, que es político, jamaicano, tal, pero que es blanco, y que es el único que
que es el único que dice algo como en contra de la monarquía, porque dice que sin querer faltar al respeto, pero que lo que quiere él para Jamaica es un cabeza de estado que sea nacido y criado en Jamaica, lo cual a mí me parece evidentemente que tiene toda la lógica del mundo. Pero es eso, que ya hablamos en el anterior stream de ello, y fíjate, no ha tardado en saltar Jamaica también. Y siguiendo un poco con lo internacional, con otro pueblo oprimido, como es el tema de los saharauis, que eso ya da para otro vídeo, se puede estirar, puede estar haciendo un directo de 3 horas sobre esto. Ha pasado algo curioso, y es que el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, ¿de acuerdo? Este estado que no está reconocido internacionalmente, que está junto a Marruecos, ¿de acuerdo? Que Marruecos quiere tomar control de ese territorio, pues fue a visitar el presidente del Sáhara Occidental a Kenia, al presidente de Kenia. Cuando acabó esa reunión, Kenia dejó de reconocer al Sáhara Occidental, pero 2 horas después decidió volver a reconocerla, diciendo que apoyará la solución que dice la ONU, que es básicamente pues que deje de ser un estado a merced de Marruecos, que Marruecos deje de oprimir a esa gente, y de que Marruecos deje a España hacer, que España tampoco ha querido hacer, y que España se ponga de una vez las pilas, de una maldita vez, y haga un referéndum para que esa gente, por el amor de Dios, pueda decidir su futuro libremente y dejen ya de estar décadas y décadas oprimidos. Luego, siguiendo con la corona, por cierto, no, mentira, aquí esto no es. Pues vamos a hablar de esto, que también es gracioso. Y es que aquí es muy raro porque un señor de izquierdas, ¿no?, que fue presidente del gobierno con el PSOE, como es Zapatero, supuestamente de izquierdas, ha vuelto a salir en defensa del régimen marroquí. Ya lo hizo también una exministra socialista, pero que esa sí que tiene más vinculación con Marruecos. Pero, y es algo que no entiendo, alguien de izquierdas que le dice al pueblo saharaui que renuncie a su derecho de autodeterminación, cuando los saharauis nunca fueron marroquíes. De hecho, fueron españoles, marroquíes no. Y pues bastante sorprendente que de esa gente oprimida, alguien pues que debería tener esa más conciencia con una minoría que sufre, pues haya dicho esto. Pero bueno, nunca brilló este señor por su inteligencia. Y también quiero hablar, volviendo al panorama nacional, de la cesta de 30 productos por solo 30 euros de Carrefour, que es básicamente la mierda que le sobra a Carrefour. Lo siento por la expresión, pero es así. Y me hace gracia porque yo, por ejemplo, aquí, o sea, veo algunas cosas más lógicas, veo otras cosas menos lógicas, pero alguien ve, que lo he repasado antes, no he visto, ¿alguien ve fruta? O sea, y hay alguna verdura y tal, bien, sí, sí, vale, pero ¿y fruta? Quiero decir, yo la he visto y me he echado a llorar, la verdad. Y si por 30 euros esto es lo que le toca a una familia, o sea, que es uno de cada producto de ese, si es una familia de 5, yo no quiero imaginarme, si la mierda que le sobra a Carrefour es esta, no hay ni frutas y es 30 euros, Dios nos pille confesados. O sea, me parece una barbaridad. Otra noticia que es una barbaridad también. El gobierno de Orbán, que es ese gobierno con tintes neofascistas tan guay que hay en Hungría, ha aprobado una ley que obliga a las mujeres, cuando vayan a abortar, a escuchar antes los latidos del feto y condicionar así la decisión que puedan tener. Yo no te digo que estés a favor o en contra del aborto, evidentemente. Aquí sí que es un tema que, a pesar de que yo esté frontalmente a favor del aborto, yo entiendo quién esté en contra, evidentemente, y entiendo las cargas morales que tiene, pero es que tienen. Yo lo comprendo perfectamente. El problema es que tú no puedes forzar a las mujeres a hacer esto si ya han tomado una decisión libre. O sea, si quiere, o sea, yo puedo entender que intentaran sacar una ley en contra del aborto, a pesar de que a mí pues, me parece que debería ser libre y gratuito el aborto. Pues yo puedo entender. Increíble la cesta. Pues sí, la verdad es que sí, de vergüenza. Pero bueno. Y perdón que me voy. Y nada, el que les obligarán a escuchar el latido antes. Pues un poco de noticias internacionales que a mí más me han chocado. Y aquí pasamos otra vez a la monarquía británica, que es la que a mí me cae tan bien.
Y es que, no sé si os enterasteis de que un par de personas fueron arrestadas en Edimburgo cuando pasaba el féretro de la reina con toda la familia real. Fueron arrestadas en Edimburgo porque uno por decir quién lo ha elegido, porque pues al ser cabeza de estado monárquico pues se hereda el trono, no lo elige nadie. Y un chaval muy joven que le gritó: eres un viejo enfermo, al príncipe Andrés. Pero se lo dijo al príncipe Andrés por lo que también comentamos en el directo pasado, que fue el hecho de que el príncipe Andrés estuvo involucrado en un caso con Epstein de abuso sexual a una menor, y de hecho por eso abandonó la vida pública en relación con la corona. O sea, la reina de Inglaterra le despojó de sus títulos militares, le negó o hizo que ya no tuvieran que llamarle por el título de Su Alteza Real, porque tuvo ese escándalo que vaya, parece que pues sí abusó de esa chica. De hecho, el príncipe Andrés, con la chica que le denunció, pues llegó a un acuerdo económico para que no prosperara esa denuncia. A pesar de todo, pues lo apartaron de la vía pública. Y es que es un poco el tema de verdad puedes detener a alguien por decir quién lo ha elegido. Porque, bueno, lo de hombre enfermo tampoco veo yo que sea para detención, vaya. Pero, desde luego, ¿quién lo ha elegido? Por dos detenidos. Y es que en Inglaterra hay una preocupante figura de culto alrededor de los monarcas, alrededor en este caso de quien era Isabel II, pero de la familia real en general, y que si pasara en otros países hablaríamos de qué barbaridad. Si pasara, yo que sé, en Venezuela, con el presidente, con Maduro, diríamos, qué barbaridad, vaya culto a la figura que tienen fuera, o en Corea del Norte, qué locura. O sea, el día que murió la reina prohibieron las comedias en televisión ese mismo día. No se podían retransmitir eventos deportivos. Si dices algo malo de ellos, aunque no sea ni un insulto ni nada punible, te detienen. Incluso hubo una petición para dejar de vender hasta no sé qué día ositos Paddington, de estos que son los ositos más típicos de Inglaterra, estos ositos de peluche que se venden allí, y dejar de servir tostadas de mermelada, porque son como dos símbolos muy ingleses. O sea, barbaridades de que no sé, o sea, me parece una rendición de culto a una figura totalmente exacerbada. Y este es otro ejemplo. Un vigilante se pasó 24 horas, perdón, de pie en la vigilia del féretro de la reina, y pues se desmayó. La reina no va a salir de allí, pista, quiere decir, no hace falta poner a 20 guardias simbólicamente a hacer una vigilia de 24 horas porque es una barbaridad. Y por eso es de lo que hablo de un culto a la reina en este caso excesivo, que si en vez de en una democracia pasaran otros países que todos conocemos, pues estaríamos hablando de que es una auténtica barbaridad. Pero bueno, como pasa aquí, lo normalizamos. Y ya acabamos riéndonos un rato con esto, que es que el rey Carlos III, que llevaba 73 años sin trabajar, se ha cogido un día libre porque el calendario de ceremonias es agotador. Y yo entiendo que es agotador, pero a ver, que lleva una semana, no lo sé, se ha trabajado una semana y se va a pedir un día libre, que yo comprendo perfectamente. Yo tengo las vibes del príncipe Carlos III, ¿eh? O sea, a mí yo también huyo del trabajar como si no hubiera mañana, pero vaya. Y ya sí que, para finalizar, vamos a una noticia graciosa. Y es que un fanático de Bolsonaro, al ver un coche que tenía stickers de su rival político, de Lula da Silva, lo chocó y luego, huyendo de la policía, tuvo un accidente de tráfico y se murió. La escena es que hay que verla, es decir, está el coche que tiene estos stickers de Lula da Silva, que es el blanco, y lo embiste por detrás, tal cual. Lo embiste por detrás y luego la policía está cerca, pasa por allí la policía, ahora lo veremos. Al decirle el incidente y identificar el coche, supongo... Madre mía. ¿Ves? El coche de la policía. Tuvieron una persecución y pues directamente... O sea, tuvo un accidente y se murió. Vaya. La gente imbécil, sobre todo en Brasil, que está extremadamente polarizado el espectro político, Lula da Silva, Bolsonaro. Y bueno, hasta aquí el directo de hoy. Había muchísimo que trabajar. Por suerte no he tenido tantos
no he tenido tantos problemas técnicos, he visto el chat más activo, eso me gusta, os he podido leer y bueno, pues me lo he vuelto a pasar bastante bien, aunque teníamos recargada demasiada información. Así que muchísimas gracias por haber estado y ya diré en redes sociales cuando voy a volver a hacer el directo y esperemos que con mejores noticias que las de hoy.